Hablemos de sexualidad. ¿Es cierto que los hombres son más sexuales que las mujeres? Mm, una pregunta para que tú contestes silenciosamente o abiertamente en donde sea que tú estés en este momento escuchando este episodio del podcast. Solemos pensar que el sexo es más importante para los hombres que para las mujeres, pero la verdad es que queremos decirte que esto es una gran mentira. Pero hay que también entender que culturalmente la sexualidad es muy estimulada del aspecto masculino y no ha sido muy aceptada tanto en el entorno femenino. Y hemos asociado la sexualidad para nosotras las mujeres como algo que es vergonzoso y que nosotros no somos tan sexuales como los varones. Entonces, de esa manera, a nivel social, hemos prácticamente ido asesinando la sexualidad de las mujeres y maximizando la sexualidad masculina. Pero, ¿qué queremos compartirte el día de hoy? Pues queremos que tú logres integrar tu sexualidad, entiendas la educación de la sexualidad y que puedas disfrutar de ella sin prejuicios ni violencia. Vamos a ser súper claras con este asunto. No es normal que las mujeres no estén interesadas en el sexo o que no tengan deseo sexual. Una de las cosas que a mí me gusta más de trabajar con pacientes con depresión es cuando van saliendo y vamos trabajando en la parte de su sexualidad. Me da muchísima risa. ¿Por qué? Porque cuando están en proceso se ven como opacas, ¿no? Y cuando llegamos a la parte de sexualidad, cállate los ojos, salen corriendo y llegan al día siguiente brillantes. Y me da mucha risa porque en uno de los casos que me acuerdo que le tengo mucho cariño a esta persona que estaba en un proceso de depresión, estaba yo en la iglesia el sábado, sentada, ¿no? Y mi paciente entró y, ay, hola, y yo, hola, de lejos, ¿no? Y en eso veo que el esposo entra atrás y yo pues volteé y lo saludo, y yo pues, de lejos, ¿no? Le hago con la mano y el tipo se voltea y me sube los dedos así y me hace, para quienes no puedan ver, porque el video está en YouTube, pero para quienes no puedan ver, el tipo de lejos en la iglesia con una sonrisa del tamaño del planeta y las manos con los pulgares para arriba, haciéndome así. Porque aclaremos, el viernes ella había tenido que hacer su tarea de sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? No es normal que una mujer no tenga deseo sexual, no es normal que una mujer no quiera tener sexo. En el 2018, en un artículo que encontramos en el of Sexual Behavior, se expuso lo siguiente en relación a las investigaciones sobre las mujeres y el deseo sexual. La investigación no demostró de manera concluyente que la biología se encuentra entre los principales mecanismos involucrados en la inhibición del deseo sexual en las mujeres. ¿Y esto qué nos dice? No es normal que una mujer, por ser mujer, no tenga deseo sexual o no esté interesada en el sexo. Lo que continúa diciendo los resultados de esta investigación es lo siguiente: la imagen corporal, la satisfacción en las relaciones y los valores aprendidos intervienen para dar forma a las experiencias de pasión de las mujeres. ¿Qué significa esto? Que tu deseo sexual, que tu interés en el sexo no es porque haya biológicamente algo malo contigo, es porque lo que aprendiste de tu ambiente y la influencia que has recibido literalmente te han cerrado y te ha impedido disfrutar de una sexualidad como Dios ha pensado para nosotras, placentera y sana, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de las dificultades sexuales que la mayoría de mujeres experimentan. Hablemos de la falta de orgasmos, por ejemplo, que es un tema tan común y que genera tanta vergüenza en muchas mujeres, al punto de que fingirlo se ha vuelto como quien dice la normalidad para muchas. En el TED Talk The Uncomplicated Truth About Women's Sexuality, la autora Sarah Barkman propone lo siguiente. Ella propone que la sexualidad femenina no es bien entendida, no es que haya nada malo con la mujer, no es que las mujeres estemos rotas y por eso no somos sexuales, no. Ella nos dice, lo que ha pasado es que mujeres, la ciencia no ha entendido la sexualidad de la mujer como algo integral, sino que simple y llanamente los científicos, que en su tiempo fueron hombres, estudiaron el cuerpo desde una perspectiva anatómica, pero no entendieron la sexualidad en todo su espectro, de tal forma que, por ejemplo, temas como el punto G
como la eyaculación femenina apenas se están poniendo en la mesa desde hace unos años atrás. Y muchas personas todavía se quedan como que, ¿y eso sí existe? ¿Eso sí pasa? ¿Cierto? Uno, por ejemplo, de los puntos importantes acá también sería el siguiente, y esto es vital, vital, vital. En todo el inicio de estos estudios que les hemos mencionado el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que literalmente era solo el estudio anatómico del cuerpo humano. Lo redujeron a partes, el funcionamiento de la vagina, el funcionamiento del útero, los senos, por ejemplo. Antes, ¿sabían ustedes que por los 1800 se creía que el clítoris en las mujeres era un crecimiento anormal? Y muchos, por ejemplo, yo soy absoluta y en contra de la mutilación femenina practicada en Medio Oriente, por ejemplo, y lamentablemente se está retomando fuerza también ahora en el continente americano. Me parece un salvajismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Resulta que en los 1800 los médicos amputaban el clítoris de las mujeres porque era un órgano que estaba mal, que había crecido mal. A ese nivel de ignorancia llegamos, ¿sí? Ahora, ¿sabías lo siguiente? ¿Sabías que solamente se logró mapear el clítoris hasta el 2009? Antes del 2009, ni siquiera los médicos entendían o sabían la anatomía del clítoris. ¿Y eso qué significa? En muchas operaciones, en muchos partos complicados, por ejemplo, vaginales, una mala incisión podía afectar la anatomía del clítoris de tal forma que esto tuviera consecuencias de vida para la mujer. Sí, esto es increíble. La falta de conocimiento sobre la anatomía del clítoris es un riesgo en esas cirugías y por generar podría darte consecuencias de todas las formas, como le explicó la doctora Helen O'Connor en el 2005. Y ella pone este ejemplo. Es como si los hombres estuvieran en peligro de perder su pene porque los médicos no saben dónde están. Eso no te suena ridículo a ti, pero es la realidad. Yo te digo que cuando yo vi el modelo en tercera dimensión de clítoris me pareció tan bonito. Qué cosa tan bonita y tan complicada. Mucha gente piensa que solo es un botoncito. Y no, es una estructura compleja y muy hermosa en sí. Total. Total, y me parece impresionante todo lo que estás diciendo y por favor, todas las mujeres que están escuchando, mujeres y hombres que están escuchando este episodio, por favor traten de concientizar todo lo que está sucediendo con respecto a la sexualidad, entender de que todo ese conflicto sexual proviene de mucha historia que está detrás y las investigaciones van evidenciando y demostrando toda la violencia que se ha sufrido respecto a eso, que en el 2009 recién se haya hecho el clítoris en tercera dimensión, o sea, eso ya nos dice muchísimo acerca de cómo está funcionando la sexualidad femenina. Y hay una pregunta muy básica que yo nunca me la hice, pero que es una pregunta tan básica que nosotros necesitamos desarrollarlo, sobre todo las mujeres, es, ¿conoces y has visto tu vagina? O sea, no solamente visto, ojo, la conoces, conoces las diferencias de tu vagina, la unicidad de tu vagina, aquello que la hace única, diferente, has aceptado o estás todo el tiempo comparándola diciendo que tu vagina tiene algo malo, los labios son muy grandes, ay, es que está muy oscuro, está muy negrito, está muy blanco, o sea, ¿has aceptado esta parte de ti, esta vagina, o la ves fea? ¿No te gusta o te incomoda, o la ves hermosa, o la ves bonita, la ves agradable, o no la puedes ni ver? Es una pregunta que te dejamos ahí como por parte de conciencia que es importante que tú te hagas. ¿Tú sabías que las cirugías plásticas de los labios de la vagina se han popularizado mucho en mujeres y adolescentes? Que está asociado mucho con la no aceptación de la vagina. No aceptación de mi vagina. Porque yo digo que son demasiado largos, demasiado tal, demasiado cual. Entonces todo eso va generando un rechazo a mi vagina como tal. No estamos hablando de personas que tengan alguna condición anormal en el órgano como tal que requiera una operación. Cuando eso sucede, efectivamente se requiere la operación como tal porque hay una condición anormal. Pero estamos hablando de condiciones normales y que solamente están asociadas a diferencias de persona. Las vaginas son tan diferentes como los seres humanos y sus rostros. No vas a encontrar dos rostros idénticamente iguales. ¿Ok? No existe eso. Así como las huellas digitales, así mismo son nuestras vaginas de diferentes.
Te vamos a mencionar un poquito alguna investigación y los porcentajes de esas investigaciones. Nos resulta necesario decirte esto para que tú entiendas cómo están empezando a desarrollarse o caracterizándose las disfunciones sexuales, ¿ok? Entonces, en la investigación de prevalencia y caracterización de las disfunciones sexuales en mujeres en 12 ciudades colombianas, esta investigación se hizo desde 2009 al 2016 y el autor de esta investigación es Franklin José Spitia, sí. Encontró que al analizar la población de mujeres con disfunción sexual en menores y mayores de 40 años, se observa una prevalencia global de disfunciones sexuales de 21,8%. Entre las menores de 40, ojo, menores de 40 con disfunciones sexuales, está de 79 a 41%. En las mayores de 40 años. Las mujeres menores de 40 años mostraron una prevalencia de 23,7% del trastorno del deseo. ¿Ok? Trastorno del deseo, esa es la dificultad que tiene una mujer de despertar el deseo, se le apaga el deseo, no tiene deseos sexuales. ¿Ok? 14,1% dificultad con la excitación. El 11,4% falla en la lubricación. Recuerden que la lubricación es fundamental para que cuando haya la penetración haya una buena recepción del mismo y no haya ese dolor, ¿ok? Y también la lubricación evidencia la excitación que la mujer tiene. 19,8% dificultades con el orgasmo, ¿ok? Aquí puede entrar que la persona no tiene un orgasmo o que hay un malestar, algún dolor, qué sé yo, que dificulta el proceso del orgasmo. El 87,6% está asociada con la satisfacción sexual. El 5,4% dolor con el coito. ¿Ok? Todo eso, date cuenta de estos porcentajes. Si quieres volver a escuchar todos esos porcentajes suavecito, lo puedes hacer, retroceder un poquito y volver a escuchar. Con una medida de 2 disfunciones sexuales por mujer. O sea, imagínate que está mencionando que 2 disfunciones sexuales por mujer. ¡Wow! En las mujeres mayores de 40, la prevalencia observada fue de 38,4% en trastornos del deseo, 16,2% dificultades con la excitación, 17,7% falta de lubricación, 23,1% dificultades con el orgasmo, 79,2% en la satisfacción sexual y 11,7% dolor con el coito, con una medida de 3 disfunciones sexuales por mujer. Yo creo que estos datos son realmente alarmantes y nos demuestran cómo está la situación de la sexualidad con nosotras las mujeres. Si bien es cierto, esto se hizo en Colombia, pero no está muy alejado de la realidad de lo que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica, Centroamérica y podría decir aún hasta Norteamérica, aunque los números son un poquito diferentes posiblemente, pero la situación de la sexualidad realmente es conflictiva. De hecho, hay un libro donde simplemente muestra investigaciones sobre la sexualidad en Estados Unidos y Europa y menciona que Estados Unidos tiene muchísimo conflicto en el área de la sexualidad y la educación sexual en adolescentes, niños, niñas y que eso está generando en la adultez muchos conflictos en la sexualidad. Entonces, no estamos tan alejados de la realidad con respecto a la sexualidad femenina. Otro artículo publicado The Guardian, donde el autor entrevistó a más de 100 mujeres de diferentes edades. Después de hacer esta revisión en la investigación sobre el placer femenino, llegó a una conclusión importante, que este aparente deseo menguante en las mujeres parecía como que un resultado de la teología defectuosa de la evidencia de un buen juicio. O sea, ¿a qué se refiere? Que se asocia a una consecuencia de rutinas superficiales, una educación incompleta, aburrimiento, irritación de la familiaridad excesiva, socios torpes, ¿verdad? Entonces, todo eso ella observó que influía con respecto a la sexualidad. Entonces, fue la calidad del sexo que estaban teniendo lo que dejó que estas mujeres, perdón, lo que hizo que estas mujeres se decepcionaran. Y dijo una mujer, de hecho, en este como comentario, dijo, si no se trata de tu placer, o sea, tiene sentido que no lo quieras. Efectivamente, si no se trata de eso, no tiene sentido. Es importante que tengamos en cuenta que el sexo, bueno, depende, ¿no? Y tú tienes que preguntar qué es el sexo para ti. Pero el sexo generalmente es como esa unión con tu pareja, es esa vinculación, ¿cierto? Pero si no hay placer, literalmente el sexo para una mujer es una intromisión en el cuerpo de algo que no está ahí.
No, o sea, normalmente yo no tengo eso entre las piernas. ¿Qué onda con la vida? ¿Y qué pasa? Si hay un proceso adecuado de excitación, es una intervención muy rica y muy placentera, pero si no, comienzas a percibirlo como un tipo ugh, no. Ew, le agarro cosita, no es normal, porque si yo no lo percibo de forma placentera, entre comillas, lo puedo percibir como un tipo de agresión yo misma, ¿no? Porque me estoy poniendo en un lugar para hacer algo que no me está generando ningún placer. Y con el tiempo le pierdo el interés de forma defensiva. Es como esto no disfruto, pues ya mejor ni siento ganas para no tener que sacrificarme en estas, ¿no? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya creo que hemos dejado hiper mega clarísimo que la falta de interés en el sexo o el deseo sexual en mujeres tiene más que ver con elementos externos, ¿cierto? Que con elementos internos. Ahora, es súper importante entender algo. Si bien la mayoría de mujeres que experimentan trastornos sexuales tiene mucho que ver con lo psicológico y lo ambiental. Es importante reconocer que también hay mujeres que sufren una disminución del deseo sexual o que tienen algún tipo de problemas por asuntos de enfermedad o físicos, ¿sí? Entonces, nosotros nos estamos enfocando es a la parte ambiental. Pero, por ejemplo, cada vez que me llame una paciente con problemas, con trastornos del deseo sexual, inmediatamente para el médico a hacerse exámenes para asegurarnos de que no haya nada que esté generando esa dificultad. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer entonces yo como mujer que no tiene físicamente ningún problema? ¿Cierto? Lo primero es que te preguntes qué es el sexo para ti. ¿Es una obligación que te toca porque pues te casaste y eso te dijeron que te tocaba? ¿O es una actividad que para mí es súper placentera o me genera vergüenza, me genera mucho malestar? ¿Sí? Resulta que nosotros podemos iniciar el sexo por múltiples razones. Generalmente la gente piensa, no, yo puedo iniciar el sexo porque me encanta, pero resulta que hay mujeres que lo pueden hacer por curiosidad. ¿Cierto? ¿Qué es? ¿Cómo funciona este asunto? ¿Qué se siente? ¿Cierto? Otras puede que tengan orgasmos, un orgasmo, otras pueden que tengan múltiples orgasmos en su relación de pareja. Y hay otras que pueden ser que no tengan orgasmo, pero se sientan satisfechas con la conexión que tuvieron con su pareja en ese momento. Aquí la clave es entender que el sexo tiene que ver mucho con escuchar tu cuerpo, con la relación que tienes con tus sentidos, con el bienestar, con el estar ahí, con esa conexión sagrada con tu pareja, ¿cierto? Y una de las preguntas que me gustaría que aparte de qué es el sexo para ti, comenzaras a reflexionar es, ¿cuáles son las prácticas que te llevan a sentirte completa y en conexión contigo y con tu pareja? Yo en consulta pues yo no trabajo problemas sexuales, pero es parte del proceso de la depresión, por ejemplo, que las mujeres se empoderen en su sexualidad para vivir con sus parejas. ¿Y qué pasaba? Había muchas de mis pacientes, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia sexual, que no podían tener sexo con sus parejas. ¿Por qué? Por la posición comúnmente conocida como el misionero, ¿sí? Que en muchos aspectos eclesiásticos mucha gente cree que es la única posición permitida, que es la mujer acostada y el hombre sobre la mujer. Pero ¿qué pasaba? Estas mujeres casadas con muy buenos hombres, excelentes muchachos, no podían disfrutar de su relación sexual porque el hecho de tener a un hombre encima les traía recuerdos de los eventos de sus violaciones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el sexo es un deber y yo tengo que, pues acuéstese, muérdase y aguántese porque usted tiene que cumplirle al marido, ¿cierto? Pero cuando comenzamos a trabajar en el sexo y en su sexualidad como un regalo divino, como algo que Dios quiere para nosotros, bueno, comenzamos a explorar otras cosas. Posiciones donde las mujeres estuvieran en control les ayudaban a ellas a sentirse mucho más seguras, mucho más conectadas consigo mismas y con sus parejas y no conectarse con el trauma de la violación. Aclaremos, esto depende del momento terapéutico, esto no aplica a todo el mundo en cada momento, ¿no? Entonces, solo un ejemplo para poner en cuenta esto y es muy importante que para que tú puedas experimentar una sexualidad satisfactoria y placentera para ti, que entiendas a tu cuerpo, eso es crucial para incluso para el consentimiento, ¿sabes? Una de las situaciones que también vivimos con estas mujeres es que no, es que como estoy casada, no importa que yo diga que no, me toca que sí.
o yo me siento mal y no importa, tengo que, ¿no? No, señor, el hecho de tener una pareja no significa que tengan acceso a ti cada vez que se les dé la gana, tanto a mujeres como a hombres. Yo como hombre tengo también el derecho de decirle a mi esposa si no quiero tener relaciones sexuales, ¿cierto? En la parte del consentimiento es súper importante, que se siente bien, que no se siente bien. Y es súper importante también entender tu cuerpo para el bienestar de tu vida emocional y sexual, aceptar la experiencia que tú tienes. La forma en que tú vives el sexo con tu pareja no es igual que la forma en que Madeline lo vive o que otras mujeres lo viven. Acepta tu experiencia, tú quién eres en esta experiencia y sobre todo aprende a conocer tu cuerpo, ¿no? Creo que es súper importante. Algo que queremos aclarar para aquellas que desconocen en sí qué es la disfunción sexual de lo que hemos estado hablando, recordar que entre un 30 a 50% de las mujeres han tenido alguna vez en su vida algún problema con este malestar a nivel sexual, ¿ok? ¿En qué momento se convierte en una disfunción sexual? Cuando este malestar genera angustia y genera conflictos a nivel de la sexualidad. Dentro de algunos problemas específicos que ustedes pueden observar de la disfunción sexual, por favor tomen nota por esto, porque es algo que no hemos aclarado y que hemos hablado de la disfunción sexual, pero no les hemos dicho específicamente, aunque sí ha sido dicho, pero no les hemos enumerado cuáles de ellos son. Son dificultad para alcanzar un orgasmo, ¿ok? Dificultad para alcanzar un orgasmo, que de hecho se los comentamos un poquito en los porcentajes. La tensión involuntaria muscular que puede rodear la vagina, ¿ok? Que es comúnmente también dolor durante la actividad sexual, porque hay pequeños espasmos, microespasmos. Luego, ¿qué más? La falta de interés en la actividad sexual o la dificultad para excitarme. Otra Mira, que están asociadas, ajá. eh, eso se conoce como vaginismo, la parte donde la vagina se contrae. Si usted no escuchó esa palabra, es eso lo que se refería a Made. Continúa. Ujú. Al igual que, por ejemplo, dolor al coito, escoitalgia, ¿ok? Tienen sus nombres cada uno y ustedes pueden investigar a mayor información. Recordar que también hay disfunciones sexuales inducidas por medicación o por enfermedad, lo que dijo Charlotte. Entonces también es importante descartar y no decir yo tengo un problema sexual cuando estoy actualmente tomando algún tipo de medicamento que hace que mi deseo sexual disminuya. ¿No? Y alguna otra disfunción sexual también que cuando tú vas al médico pueden más o menos estudiar porque hay algunas disfunciones que no están tipificadas, digámoslo así, porque no cumplen ciertos criterios, pero que no por eso no sean disfunciones sexuales. Por eso es de que lo primero que nosotros hacemos con las pacientes que evidencian este malestar es ir al médico para ver que todo esté funcionando correctamente y si realmente todo está normal, trabajamos la parte emocional, la parte de experiencia, la parte de práctica, ¿verdad? Que es importante. Así que justamente nos vamos a la parte práctica en la cual queremos compartir contigo algunos consejos principales. Estamos empezando esta saga de la sexualidad femenina porque hemos visto la necesidad en nuestro entorno, hay mucha necesidad con respecto al mayor conocimiento de la sexualidad, así que este primer episodio queremos destinarlo un poco más al nivel de conciencia, así que la práctica va a tener que ver con la conciencia. Lo primero que queremos invitarte a hacer es responder las siguientes 4 preguntas. ¿Cuál fue mi primera experiencia con la menstruación? La menstruación es parte de nuestra sexualidad y nos hemos dado cuenta que, bueno, por lo menos yo desde mi parte, no recibí una aproximación amable y amigable con la menstruación y tuve que lidiar durante muchos años desde un aspecto muy traumático con la menstruación. Para mí era, porque no sé como hombre, porque me toca vivir con esta menstruación, ay, qué pereza, llegó mi menstruación otra vez, ay, no, qué terrible, qué feo. Entonces son ese tipo de expresiones las que decimos cuando llega nuestra menstruación, generando un rechazo a nuestro femenino. Entonces es importante entender de dónde viene nuestra primera experiencia con la menstruación. Y de hecho, aquí comercial, se está terminando de crear un programa para ayudar a las jóvenes menarcas a iniciar de una manera amorosa, consciente y sanadora a recibir su primera menstruación. Bien, ¿qué más? ¿Qué información recibí de mis padres con respecto a la sexualidad? ¿Qué escuchaba? Si mamá por ahí decía, uy, es que el sexo es como de animales o para animales, o los hombres solamente quieren sexo, o qué información yo recibí acerca de mis padres con respecto a la sexualidad, o eso es muy rico, o eso es muy bueno, o hay que saber, o qué observaste, qué recibiste. La tercera pregunta es, ¿cuál fue mi primera experiencia con el toque de mis genitales? Es muy importante esto porque la exploración de los genitales comúnmente suele suceder desde tempranas edades, pero también suele ser muy sancionada.
¿Cuál fue esa primera experiencia que tú tuviste? Eso va a influir muchísimo en la forma en cómo tú ves tu sexualidad. Y por último, la pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia o cómo te fue en aquella primera experiencia sexual? Recuerda que estamos en un nivel de conciencia y hacerte las preguntas correctas puede ayudarte a ingresar a un nivel de conciencia para entender cómo está y qué tengo que hacer. La segunda actividad que queremos sugerirte y es como tarea para que tú hagas en casa es que observes tu vagina con un espejo y la dibujes. Dibújala, en perspectiva, dibújala. Dibuja tu vagina. Date ese tiempo, un tiempo que realmente sea no como ay, no, tengo que hacerlo, no, sino que sea un momento como un ritual bonito, ponle música, ponle unas velitas, respira y conecta con tu vagina y dibújala, ¿ok? Como para empezarte a amigarte con eso. Ah, importante, o sea, dile al esposo, a los niños que estarás ocupada, que no te llamen, ¿cierto? Porque tú aquí concentrada de mami, no sé qué, o mi amor, o si vives soltera, pues saca a los perros o déjalo afuera, concéntrate en vivir este ratico, ¿cierto? Esta experiencia con tu vagina. Y por último, observa con mucha conciencia tu actividad sexual, tu respuesta al cuerpo, tu respuesta con tu pareja, tus pensamientos. Trata de tomar nota de todo lo que sucede en todo el proceso, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es aquello que quisieras decir y no has dicho. O sea, trata de ser consciente de lo que estás viviendo actualmente. Si realmente cuando hay una penetración, en la mayoría de las veces está listo tu cuerpo para recibir la penetración o no está listo para recibir la penetración, estás fingiendo orgasmos y por ahí no quieres seguir haciéndolo, tu pareja hace cosas o dice cosas que no te agradan del todo, pero que tú has aguantado, o sea, empieza a hacer conciencia a todo lo que está pasando en tu nivel sexual. Es importante que prestes atención a tu cuerpo. Así que te dejamos estas 3 actividades importantes para que tú las puedas hacer desde casa. Muy bien, ahora vamos a nuestro segmento sin censura. Sin censura, un espacio para tus preguntas. Muy bien, sin censurita, sin censurita, ¿cierto? Importante. Perdón. Bueno, hoy nos escribe una mujer de 40 años, nos escribe desde México. Nos cuenta que está casada, que tiene 2 hijas de 4 y 6 años. ¿Qué nos dice? Que nunca ha tenido un orgasmo en su vida. Ella se casó siendo virgen y su esposo también lo era. Nos agregó un comentario aquí interesante, decía ella, al punto que me tocaba guiarlo para encontrar la vagina porque no sabía dónde quedaba cada cosa. Y tenaz. Comenta que su primera relación sexual fue dolorosa, pero había interiorizado que ella era defectuosa hasta que tuvo una conversación con su mejor amiga. Miren lo importante de las mejores amigas, ¿cierto? Donde finalmente hablan sobre el placer sexual y se da cuenta que no se supone que sea así. Nos pregunta, ¿cómo puedo comenzar el proceso de empoderarme de mi sexualidad? Madre. Saben que para aquellos que todavía no han iniciado su primera actividad sexual, por favor, edúquense antes de tener su primera actividad sexual. Aprendan, hombres y mujeres, dónde queda todo, por favor, dónde queda todo, porque entonces en ese proceso de dónde está, dónde no está, terminó lastimando a la otra persona sin querer. Así que es importante que nosotros nutramos eso, o por último con mi pareja, ¿sabes qué? Como no sabemos tú y yo, vamos a explorarnos un poquito, ¿no? Vamos a ver dónde está cada cosa, yo voy a observar, tú vas a observar, de manera que empiecen un proceso de conocimiento el uno y el otro que de hecho llega a ser muy agradable. Ay, déjame agregar algo ahí en lo que estás Ajá. respondiendo. Es algo que yo siempre les digo a mis pacientes o a mis estudiantes que se van a casar, que es que casarse, bueno, yo nunca me he casado, pero he participado en varios matrimonios. Y casarse es muy estresante, especialmente si es una pareja que no se conoce sexualmente. Yo que les digo, la primera noche, váyanse al hotel, relájense. Y yo les propongo algo, yo les propongo, sin penetración la primera noche, provóquense un orgasmo. Y gana el que se provoque más orgasmos, pero sin penetración. ¿Por qué? Porque si yo no sé dónde queda cada cosa ni cómo funciona,
pues necesito meter mano para saber dónde está, de tal forma que cuando llegue ya yo aquí al ruedo a darle duro al asunto, yo sepa cómo funcionan las cosas, ¿no? Y a los Ujú. pacientes y a los estudiantes que les he recomendado esto les ha ido muy rico, según me dicen ellas, ¿no? Y ellos, pero eso es algo que yo siempre recomiendo. Tendrán el resto de su vida para tener sexo con una persona, pero su primera noche nunca va a ser, no va a haber nunca otra primera noche, ¿no? Confirmado. Yo creo que esa presión de la primera noche, como de lo que le llaman de consumar la primera noche, creo que es algo muy impuesto por la sociedad y como que nos apuramos por, por la primera noche consumar supuestamente el matrimonio a través de la sexualidad, pero definitivamente llega a ser muy estresante y esa sensación de obligación mata el deseo sexual. Tal vez no, muchas veces no para el hombre o muchas veces no para la mujer, dependiendo de la pareja, porque eso es independientemente mujer-hombre, pero suele ser, como dice Charlotte, muy estresante y es mejor tener actividades de relax, de exploración, de activación del deseo, de activación de todos los sentidos del cuerpo como para que ese deseo venga, o sea, que por último el segundo día o tercer día esté con tantas ganas que pueda disfrutar realmente de esa consumación. Muy bien. Bueno, y contestando entonces a la pregunta, ¿cómo puedo comenzar el proceso de empoderar mi sexualidad? Para empoderar mi sexualidad, lo primero que tengo que hacer es despertar mi nivel de conciencia. Eso es muy importante. Ya descubrí, o sea, pero déjame decirte antes de decir esto, que descubrieras prácticamente 6 a 8 años después que la relación no tiene que ser así, sexual no tiene que ser así, lo primero que tienes que hacer es estudiar qué pasa con la sexualidad en tu vida y en tu linaje. ¿Por qué? Porque para que pasaras tantos años en desconocimiento, sin preguntar, sin explorar, sin buscar, ya dice mucho del nivel de conciencia que tú has adquirido con respecto a la sexualidad y cierta negación que has tenido con respecto a la sexualidad. Entonces, lo primero que te diría, revisa un poquito el linaje de tu familia y los mensajes que has recibido con respecto a la sexualidad que ha impedido durante tantos años que seas consciente de dónde estás. Pero ahora que eres consciente, qué bueno que esa amiga apareció ahí para mostrarte la verdad. Eso es lo que, si ustedes no han escuchado el podcast, el episodio anterior, váyanse al episodio anterior, al episodio, ¿qué número estamos ahora? Estamos en el número 8. Váyanse al episodio 7 a escuchar la importancia de las amigas, por favor, porque en este caso podemos Dale. ver claramente cómo su amiga le está salvando la sexualidad y la vida. El Así que matrimonio. Y el el matrimonio, matrimonio también, bueno, cállate. entonces ve, trabaja tu conciencia, empieza a explorar, empieza a investigar. Si los dos se suman a hacer esto juntos, eso es mucho más potenciador. ¿Qué significa? Edúquense ambos, busquen información, léanse buenos libros. Les podemos dejar aquí recomendaciones. Yo les puedo dejar recomendación de dos de los mejores libros que para mi gusto en temas de sexualidad de pareja puede estar. Charlotte puede dejarles otras recomendaciones más. Les vamos a dejar en los recursos, en la descripción para que ustedes sepan qué tienen que leerse, revisarse y estudiarse con respecto a la sexualidad en pareja. Eh, Eso es importante. Yo recuerdo que yo me senté con mi esposo y los dos nos sentamos frente a la computadora y dijimos, bueno, empecemos a investigar. En ese entonces, de verdad que no sabíamos ni por dónde empezar, pero empezamos a investigar e indagar información con ello. ¿Qué más puedes hacer para empoderar tu sexualidad? Empezar a hacer una negociación, conversar con tu yoni, conversar con tu vagina. Pronto haremos un episodio con cómo cuidar a tu vagina y ahí hablaremos un poquito más a profundidad de ello. Bueno, no solamente tu vagina, tu vulva, o sea, porque mucho hablamos de la vagina, pero la vagina es interna, o sea, la vagina es solamente el contenido interno, pero la verdad es que el clítoris, la capuchita del clítoris que sobresale está en la vulva, toda la parte interna está en la vagina, así que realmente tenemos que entender desde la vulva hacia la vagina todo lo que funciona realmente con la sexualidad de una mujer. ¿Qué más te puedo decir con respecto a empoderar tu sexualidad? Empezar a decir alto, empezar a decir no, no quiero así, no me gusta así, vamos a explorar algo diferente, empezar a poner límites. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por desconocimiento, has dejado que tu esposo, obviamente igual él por desconocimiento, sea el único que tenga el placer y tú no tienes ni idea de lo que hay un placer. Entonces,
permite decir no, esto no, o aquí no estoy por llegar, o permíteme llegar de alguna manera, que tú puedas también disfrutar de la excitación, puedas disfrutar del orgasmo, que eso les prometo que va a permitir una compenetración mayor en su matrimonio. No, mujer, nada que agregar, literal. Sobre todo, pues la parte de conocerte anatómicamente, qué se siente, qué no se siente. Yo sugeriría, por ejemplo, que inicial todo lo que dijo Made, pero en esta parte del aprendizaje propio, tómense un ratico, un masajito con aceite de almendras y canela. Asegúrate de que no sea alérgico a las almendras y a la canela, porque no queremos que termine en tragedia, ¿no? Importante. Pero por ejemplo, yo las cosas que le recomendé a alguien que no voy a decir quién es, consíguete una pluma. Pon velitas, pon toallas sobre la cama, porque es bien difícil sacar el aceite después de las sábanas. Acuéstate y acuéstalo y agarra esa pluma después del masajito con aceite y pasa la pluma por todos los lados donde llega la luz. Aclaremos, porque tampoco vamos a meter por donde no llega la luz. ¿Y qué se siente? ¿Dónde se siente más rico? ¿Dónde se siente mejor? Comienza a identificar esos lugares que son tus lugares eróticos, ¿no? Los lugares donde se siente más rico y ya a medida que tú vayas compenetrándote con tu pareja, pues obviamente ya sabes dónde meter mano y qué hacer, ¿no? Pero ¿cuál es el rollo importante acá? Una vez que has trabajado tu conciencia, que hayan investigado, que estén dispuestos a trabajar juntos en esto. Si vas a hacer esto de la pluma y de las velas y del aceite, el asunto es no van a tener sexo. El que meta mano, pierde, ¿no? Entonces tú le haces masaje a él, él te hace masaje a ti, pero es un masaje que se va a enfocar en conocer sus cuerpos, en buscar esos lugares que facilitan la excitación, en disfrutar de la sensación. Y ya después que terminan el masaje, si quieren echarse el bañito, pues órale, ¿no? Pero durante el proceso del masaje es masaje. Es para conocernos, para sentir. Y ya cuando terminen, sí hagan lo que se les dé la gana. ¿No? Pero antes no. Está excelente el día de hoy. Espero que hayamos podido despertar un poquito de conciencia en tu vida sexual, en que puedas investigar un poquito más. Estaremos dando mayor contenido sobre sexualidad femenina en los siguientes episodios, así que quédate súper pendiente y muy atenta a cada martes a las 5 de la mañana que sale nuestro nuevo episodio. Gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes de nuestro contenido, de sacar sus preguntas, de mandarnos, perdón, sus preguntas, de dejarnos siempre su like. Gracias por eso, sus comentarios. Recuerden que estamos súper dispuestas a estar en contacto con ustedes. Así que si tienen preguntas, escríbanos en nuestras redes sociales que están ahí abajo en la descripción, tanto en nuestro podcast como en nuestro canal de YouTube. Así que pues vamos adelante, vamos a disfrutar y vamos a seguir aprendiendo mucho más. De mi parte, gracias y me despido. Chau, chau. De mi parte, háganle a la leona que tienen adentro, no manchen, déjenla jugar. Nos vemos el próximo tema que va a estar también bastante bueno. Que tengan un lindo día. Hasta luego.